Espíritu Santo. Gloria a Jesús, aleluya. Puede tomar su asiento, pero no deje de adorar el poderoso nombre del Señor, aleluya. Gloria al Señor. Tengo como tema: en Dios no hay pérdida, hay propósito. Y meditando buscando en pérdida, es carencia, falta, privación de lo que se poseía. Y propósito, ánimo o intención de hacer o no hacer algo. Determinación, voluntad, ánimo, empeño y deseo. Vemos cómo nosotros en nuestra vida diaria como seres humanos siempre estamos expuestos a perder algo. Siempre hay algo que se nos puede perder en la casa, en el trabajo, en el carro, donde andemos. Siempre estamos expuestos a una pérdida. Pero sabe una cosa, no todos estamos dispuestos a darla, dispuestos a perder. No siempre tenemos la disposición porque nos aferramos a las cosas. Aquí donde estamos leyendo, la palabra nos enseña de una pérdida, y dirá quizá una pérdida material. Dice la palabra del Señor, y nosotros acabamos de leer, donde dice que al padre de Saúl se le habían perdido unas asnas, y quizá eran demasiado importantes para él, que mandan a buscar aquellas asnas. Pero sabe que hay algo que llama la atención aquí, que mientras Saúl iba en busca de unas asnas, allá donde estaba Samuel, ya se estaba preparando algo para él. A través de esa búsqueda de esas asnas había un propósito más adelante. Él no lo conocía en el momento. Él solamente podía ver que se había perdido unas asnas. Solamente podía ver que tenía que obedecer a su padre y ir con su criado en busca de aquellas asnas. Pero en el cielo se estaba preparando algo allá adelante. Él no lo comprendía. Él decía: estas asnas se perdieron. Ahora ¿qué voy a hacer? Quizá mi padre está muy preocupado, ya no solamente por las asnas, ahora también por nosotros. Pero sabe una cosa, en el cielo había propósito. En el cielo se estaba moviendo algo, porque muchas de las veces podemos decir: bueno, esto es solamente pérdida, ya perdimos las asnas, ahora ¿qué vamos a hacer? Solamente hay pérdida aquí, estamos perdiendo el tiempo buscando. Pero sabe una cosa, cuando él se presenta ante aquel vidente, dice que le dice el Señor al oído de Samuel: este es el del cual yo te había hablado, este es el varón por el cual yo ya te había dicho que iba a venir a ti, y era con el cual Dios ya tenía preparado ser rey de Israel. Muchas de las veces en nuestra vida vamos a poder comprender y decir: bueno, todo lo que estoy haciendo es pérdida. Parece que es pérdida ir a la casa de Dios. Parece que es pérdida estar sentado 2 horas en la casa de Dios. Parece que estoy perdiendo mi tiempo cuando me hinco a orar. Parece que Dios no me escucha. Pero sabes una cosa, ese solamente es engaño de Satanás, porque adelante hay algo para ti. Hay un propósito a través de esa búsqueda. Hay un propósito a través de esa oración. Hay un propósito. Dios no te lleva al desierto simplemente para turbarte, simplemente para lastimarte, simplemente para decir tú no puedes. No, Dios te lleva al desierto para trabajar contigo, para moldearte, porque es necesario que sea moldeado. Ayer leí al hermano donde decía que el Señor le dijo a Jeremías: ve a la casa del alfarero y fíjate lo que el alfarero está haciendo. Y sabe que la vasija se echó a perder. Y cuando aquella vasija se echó a perder, dirían: ya no sirve para nada. Pero sabe una cosa, no, el alfarero agarró la vasija y le volvió a hacer de nuevo, y la hizo tal y cual a él le parecía. La hizo mejor de lo que estaba. Ese es el propósito que el Señor lleva al desierto. Podemos pensar que hay pérdida y podemos decir: bueno, todo está perdido. Cuando Agar fue llevada al desierto, Agar pensó que todo estaba perdido, que ella y su hijo morirían. Pero sabe una cosa, el Señor le abre los ojos y le dice: no temas, Agar. No temas, porque hay una fuente preparada para ti. Cuando tú sientes que ya te estás ahogando, cuando tú sientes que ya agua no tienes, cuando tú sientes que la alforja se quedó vacía, ahí el Señor te dice: yo tengo una fuente preparada para ti. Ahí tengo con qué alimentarte, ahí tengo con qué saciar tu sed. Pero sabe una cosa, debe de buscarlo. Debe de acercarse a Dios, debe de humillarse a Dios, entregarse con todo su corazón.
No solamente de diente a labio, no solamente de apariencia, no, de corazón. Entregue de corazón, porque la palabra nos dice que Él escudriña lo más profundo del corazón del hombre. Es engañoso y perverso, nos engaña y nos hace sentir que vamos recto, pero sabe, nuestro camino es torcido, y el Señor lo que quiere es enderezarte, porque Él no quiere que se pierda ninguno, sino que todos procedamos al arrepentimiento, todos podamos alcanzar la salvación. Podamos alcanzar la salvación y la vida eterna que Él tiene para nosotros. El pueblo de Israel, cuando iba caminando, iba feliz que el Señor lo había libertado, y aquella felicidad, pero de repente a momentos se presenta con un inmenso mar, se presenta una dificultad muy grande. Adelante el mar, atrás tenía el ejército egipcio, y sabe una cosa, empezó a titubear y empezó, apenas había pegado unos pasos, pero ya estaba diciendo, bueno, ya todo está perdido. El Señor nos sacó para destruirnos, nos sacó para morir en este desierto. Pero el Señor nunca hace nada sin un propósito. Nunca permite que nos pase nada en nuestra vida sin un propósito. Por eso es el tema: en Dios no hay pérdida, hay propósito. Para nosotros los seres humanos puede ser pérdida. Para el pueblo de Israel sentían que para qué habían salido. Mas sin embargo el Señor le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y es la pregunta que Dios dice: ¿qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para que nosotros luchemos? Para que nosotros no nos detengamos, sino que nosotros miremos ganancia en el Señor, porque no hay pérdida. Todo delante del Señor hay ganancia para nosotros los hijos del Señor. Cuando usted y yo usamos la oración, el Señor nos ha dado armas, y la arma más poderosa es la oración. Pero empezamos a decaer cuando la descuidamos. Cuando nosotros empezamos a descuidar aquella comunión con el que todo lo puede. ¿Sabe que yo siempre he experimentado eso y lo he notado? Hay algo que Dios hizo conmigo en aquel cerro. Y cuando yo dejo un tiempo de subir, algo empieza a cambiar. Y yo le digo: Señor, no, yo necesito. Y mi alma empieza a sentir aquel deseo, aquel anhelo y aquella necesidad de sentirme como en un desierto. Y yo digo: no, yo necesito estar a solas con Él. Y agarro y me voy a aquel lugar, y sabe una cosa, allí encuentro lo que no encuentro en ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque Él quiere que yo esté a solas con Él. Él quiere que yo le busque, y eso anhela en cada uno de nosotros. Que no nos tomemos el tiempo y no veamos el tiempo que le damos a Dios como pérdida, sino que lo veamos como ganancia para nosotros mismos. Porque cuando usted se acerca al Señor, Él quita la carga, Él quita lo que está estorbando y le llena de fuerza, le llena de fortaleza. Él hace lo que ningún otro puede hacer. Usted puede acudir al vecino, a su mamá, a su papá, pero nadie le va a dar lo que su alma necesita, porque le puede suplir de alguna necesidad por fuera. Usted necesita dinero, alguien le da dinero. Usted necesita comida, alguien le da comida, pero su alma solamente la sacia Jesucristo. Solamente en Él encontramos lo que necesita nuestra alma. Elías, dice la palabra del Señor, que era un profeta que hacía caer fuego del cielo. Pero llegó un momento que fue amenazado, y este hombre sintió que todo estaba perdido, que ya no quedaba nadie, que solamente quedaba él. Muchas de las veces se va a sentir así. Y quizá muchas de las veces va a decir: bueno, yo me encuentro solo y nada de lo que he hecho quizá ha valido la pena. Pero sabe que hoy Dios le dice: no, hay un propósito a través de ello. Y Dios le dice: no desistas de lo que has estado haciendo, porque hay un propósito más adelante. Hay un propósito que quizá usted y sus ojos en este momento no lo están mirando. Pero más adelante hay algo, porque el Señor le dice, va con Elías, lo alimenta y le dice: come y bebe, Elías, porque largo camino te resta. Todavía la vida de Elías no acababa ahí. Todavía no se había perdido ahí su tiempo, porque aún quedaba tiempo para él. Aún le dice: largo camino te resta. Aún hay cosas que voy a hacer contigo. Aún hay cosas que te debo de enseñar. Aún hay cosas que tú debes de aprender. Pero sabe una cosa, es cuando usted y yo nos disponemos para el Señor.
Elías pudo darse cuenta de eso. Elías pudo recibir aquel alimento que el Señor le daba. Pero sabe una cosa, muchas de las veces venimos a la casa de Dios y está predicando el hermano y decimos: ay, qué aburrido, qué sueño me está dando. Sabe una cosa, y toma como pérdida de tiempo la palabra y no recibe aquella palabra. Cuando el Señor está hablando a su corazón, cuando el Señor le dice: hijo, levántate, levántate de entre los muertos, levántate tú que estás dormido. Y es tiempo que el Señor despierte aquello que está dormido. El Señor le dijo a Ezequiel: profetiza ese valle de huesos secos. Y sabe una cosa, los huesos no escuchan, pero espiritualmente escuchan. Espiritualmente aquellos huesos se han despegado de su carne. Aquellos huesos han dejado de tener espíritu. Y sin el espíritu no somos nada. Sin el Espíritu nada podemos hacer. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que el Señor llene nuestra vida. Él es el que nos da la fuerza y la fortaleza cada día. La Biblia nos enseña en 2 de Reyes 6:5 que dice que Eliseo va a cortar madera con los hijos de los profetas. Y miren un milagro extraordinario, que dice que ellos van a cortar madera y aquel varón está cortando madera y de repente el hacha cae en el río. Y cuando cae, dice la palabra del Señor que él pega el grito y dice: ay, Señor mío. Porque había dos situaciones: una, el hacha se había caído en el agua; otra, el hacha era prestada. Y la preocupación que entró aquel hombre, que ya estaba perdido. ¿Quién va a sacar un hacha de un río, de un lago? ¿Quién la va a sacar si por el peso se va a lo profundo? Pero Eliseo llega y le dice: dime dónde cayó. Y le dice: aquí. Solamente corta una rama y la pone y el hacha flota. El Señor nos enseña que Él es el Dios de todo poder, que no hay nada imposible para Él. No hay nada que esté sucediendo en tu vida o en mi vida que Él no pueda solucionar. No hay nada que a Él se le escape de las manos. Eso se miraba imposible, eso era una pérdida. Pero para Dios no hay pérdida, hay propósito. Había que ver la gloria de Dios. Aquellos hombres debían de conocer que en Eliseo estaba el poder de Dios. Debían de conocer que en el siervo de Dios, Dios se movía. Y eran necesarios los milagros. Hoy en día quizás no los vemos por la incredulidad, porque no le creemos a Dios, porque decimos: ay, ¿para qué paso que oren por mí si no pasa nada? Desde ahí ya detuviste tu milagro. Desde ahí ya detuviste lo que Dios tenía para ti. La Biblia nos enseña con Lázaro. Dice la palabra del Señor que Lázaro enferma. Y solamente estoy resumiendo cada historia para que podamos ver lo que Dios tiene con nosotros, para que podamos ver y en qué dificultad nos encontremos quizá. Pero Dios quiere enseñarnos que a través de esa dificultad Él tiene un propósito, que a través de lo que esté sucediendo en este momento hay un propósito. Lázaro enferma gravemente. Y sabe que Jesús todavía se toma unos días. Y quizá muchos pueden decir: bueno, Jesús llegó tarde. Porque cuando Jesús llega, Lázaro ya estaba muerto. Pero días antes Jesús le había dicho a sus discípulos: Lázaro duerme y voy a despertarle. Porque esta enfermedad no es para muerte, sino es para que la gloria de Dios sea manifestada. Ya Él había hablado con sus discípulos. Ellos no entendieron de qué Jesús estaba hablando. Pero cuando Él llega allá, Marta y María le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ellos lo miraban como pérdida, porque ¿quién va a creer que Lázaro iba a salir de esa cueva? ¿Quién iba a creer que Lázaro iba a resucitar? Pero Dios tenía un propósito. Lo que ellos estaban llorando por esa pérdida, Dios tenía un propósito grande: resucitar a Lázaro, poder demostrar quién era realmente Jesús, su poder inigualable que en ningún lado se veía. Pero ¿cómo vamos a poder ver eso cuando nosotros nos despojemos de nosotros mismos? Cuando nosotros dejemos de ver como pérdida lo del Señor. Cuando veamos como ganancia. Cuando veamos que cuando nos hincamos algo sucede. Que cuando nosotros veamos que cuando ayunamos algo sucede. Muchos dicen: yo no ayuno, ¿para qué voy a ayunar? ¿Sabe qué? Solamente es aguantadera de hambre. Mis tripas me rechinan, yo necesito comer. Pero sabes una cosa, es necesario para que esa carne se sujete,
porque esa carne se revela cuando usted y yo no la sujetamos, cuando no dejamos que el Espíritu Santo tome el control. Entonces estamos viviendo solamente en la carne, y la carne que quiere carne, y la carne que quiere lo del mundo, y la carne que anhela lo del mundo. Pero cuando usted se va delante de la presencia de Dios, quiere más del cielo y anhela lo del Espíritu y dice: Padre, yo no me quiero conformar, yo quiero más, y empieza a anhelar más, y empieza a anhelar más de Él. Pero es cuando permitimos que sea el propósito del Señor en nuestra vida, cuando permitimos y nos damos cuenta que en el Señor no hay pérdida. No es porque va a vigilar, le van a salir ojeras. Esas ojeras valen la pena. Esas ojeras tienen propósito grande en nosotros. Pablo fue un hombre que pudo entender esto. Yo me sorprendo de Pablo, porque un varón que lo tenía todo, un varón que tenía dinero, tenía estudio, era un varón capacitado en todo, mas sin embargo, él dijo: todo lo tomo como basura. Todo eso es como basura. Pero como vive el pueblo del Señor hoy en día, dándole prioridad a las cosas de afuera, dándole prioridad a las cosas del mundo. Jesucristo dice: yo vengo pronto, y siguen dándole lugar a las cosas de afuera, y siguen buscando el dinero, y siguen buscando lo de afuera. Es necesario el dinero porque hay que pagar biles, es necesario el dinero porque hay que comer, porque la misma Biblia lo dice, que el que no trabaja, bueno es que no coma. Pero sabe, también la Biblia dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para que busque de Dios, y hay tiempo para trabajar. Solamente está que nos dispongamos nosotros delante del Señor. En el Señor hay ganancia. Lo vemos en la vida de Job. Job lo perdió todo y ganó una gran enfermedad. Perdió todo y lo que tenía era enfermedad. Y sus amigos llegaban y se burlaban de él. Y le hablaban mal, le decían ver: quizá algo tú hiciste que mereces esto. Pero sabe una cosa, había propósito en él. Porque le tendrían que demostrar al diablo que la adoración de Job era sincera. Porque Job decía: ¿cómo no te va a adorar si mira todo lo que le tienes? Hay cosas que Dios te quita, pero no son para lastimarte ni para llevarte a destrucción. Hay cosas que son necesarias quitarlas el Señor, porque solamente están estorbando tu caminar con Él. Hay cosas que las quita. Y sabe que muchas veces estamos de chillones ahí diciendo: ay, pero por Dios yo perdí mi familia. Por Dios yo perdí mis amistades. Perdí mi trabajo, perdí esto, perdí lo otro. No, no, no. En Dios no hay pérdida. Dios quiere que entendamos que no hay pérdida. Que lo que Él te quitó era porque te estorbaba. Porque eso no te hacía caminar, era un obstáculo que estaba aquí. Si yo no muevo esto no me deja pegar el paso adelante. Y es necesario que Dios lo quite. A Job Dios le quitó, porque el enemigo le decía: no, Job no te adora en balde. Job, no, Job te adora por lo que tú le has dado. Entonces el Señor dijo: quítale todo lo que tienes y verás que este varón me sigue adorando. Y eso es lo que anhela el Señor, que cuando algo nos sea quitado, sigamos adorándole, sigamos exaltándole, sigamos caminando hacia adelante y no nos detengamos porque se quedó fulano, porque se quedó sutano. Ay, porque mis hijos no quieren caminar. Usted siga para adelante, porque Dios traerá a sus hijos. Mi esposo no quiere caminar. Usted siga para adelante, porque Dios traerá a sus hijos. Dios traerá a su esposo. Dios traerá a la familia. Pero es necesario un valiente que se levante en el hogar y diga: yo sigo a Cristo, yo prosigo adelante, porque lo que yo estoy haciendo, hay un propósito en mi vida, hay un propósito en mi familia, hay un propósito en mi hogar. No es pérdida. No es pérdida, no hay nada de pérdida. Jeremías creyeron que metiéndolo a la cárcel ya lo habían enmudecido y se había terminado todo. Y dijeron: metámoslo aquí hasta lo más profundo, que ahí se acaba todo. Momento, Dios tenía un propósito. Era necesario llevarlo a la cárcel para decirle: Jeremías, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré las cosas que tú aún no has conocido. Ahora yo te las voy a enseñar a través de este proceso, a través de lo que estás viviendo. Ahora yo traigo algo nuevo para tu vida. Pero es necesario que clames a mí, Jeremías. Allá afuera decían: ya se acabó, lo enmudecimos. Pero sabe, Dios decía: no, allá estoy preparando algo, porque cuando ese varón salga de ahí va a ser una explosión más grande de lo que era. Eso es lo que Dios hace en nosotros.
Eso es lo que el Señor viene haciendo en cada uno de nosotros. Muchas de las veces podemos decir, pero la fuerza se ha acabado. Sí, muchas veces se acaba la fuerza. Muchas veces no tenemos ni el aliento de abrir nuestra boca y clamar. Desde que venga una oración delante de Dios. Pero sabe una cosa, humíllate ante tu Dios. Quizá las palabras no salgan, humíllate. Solo toma el hincarte delante de Él, que Él conoce tu situación, que Él conoce lo que estás pasando. Dice la palabra del Señor que Pablo le dijo a Timoteo: aviva, Timoteo, lo que hay en ti. Sabe una cosa, quizá Timoteo no tenía fuerza en ese momento, quizá había decaído Timoteo, pero Pablo le empieza a decir: aviva el fuego que hay en ti. Y no le dijo aquello que quizá no le dijo: aviva lo que ya hay en ti, lo que Dios un día vino y depositó en ti. Ahora solamente está que lo avive, porque es la fuerza alcanzado y multiplica la fuerza a todo aquel que ya no tiene ninguna. Pero es necesario que nosotros nos humillemos ante Dios, podamos ver que en el Señor no hay pérdida. Cuando se topan al ciego de nacimiento, dice la palabra del Señor que los discípulos empezaron a preguntar quién era el que había pecado, por qué él estaba así. Porque a veces nosotros los seres humanos podemos ver y comenzamos a juzgar por lo que vemos, y comenzamos a ver los errores y todo lo que vemos del que tenemos a un lado. Pero sabe una cosa, Cristo dice: no, yo morí por él, yo tengo un propósito con él. Y lo que tú ves ahora yo no lo veo, yo veo lo que está después. Porque dice que Jesucristo le dice: no, dice, es para que las obras de Dios se manifiesten aquí en la tierra. Él hizo al ciego para que se manifestara el poder de Dios en la tierra. Y podemos ver cómo dice la palabra del Señor que Él lo sanó, cómo el Señor hizo aquel milagro en aquel ciego. Así muchas de las veces habrá ceguera espiritual en nosotros, que nos hace ver todo perdido, que nos hace ver que no hay ganancia, que no hay nada en nosotros que valga la pena, porque decimos: bueno, nuestros ojos están cegados. Pero Dios quiere abrir ojos espirituales para que nuestra mirada no sea en la tierra, para que nuestra mirada no sea lo que tenemos, sino sea mirando el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Porque sabe que en Isaías dice la palabra: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual lo envié. Nosotros podemos ver a veces qué pérdida estar hablando y hablándole a alguien, pero Dios sabe lo que está haciendo en secreto. Dios sabe lo que está haciendo con aquella persona. Dios sabe cómo se está moviendo en aquella persona en secreto. A veces nosotros no podemos ver cuánto aquella persona busca a Dios en los secretos. No podemos darnos cuenta, pero sabe, Dios tiene un plan y propósito con cada uno. En el Señor no hay pérdida. No dejemos que el enemigo nos siga engañando y siga diciendo: lo que tú estás haciendo es pérdida, nadie lo ve, nadie te valora, nadie hace nada por ti. No, Cristo está haciendo algo por ti, y lo hizo hace más de 2000 años. Murió en la cruz del Calvario para darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sabe que alguien que quizá en su momento lo vieron como pérdida fue Pedro? Pedro fue un pescador y quizá era de los mejores. No podemos saber si quizá era el que más pescaba, era el que más dinero ganaba a través de la pesca, no lo sabemos. Quizá muchos en el momento cuando él decidió seguir a Cristo lo miraron como pérdida y dijeron: bueno, este varón tanto que ganaba pescando, y ahora qué ganancia va a tener ahí, está perdiendo su tiempo. Mas Cristo le dijo: te haré pescadores de hombres. Mas Cristo tenía un plan y un propósito con él. ¿Sabe una cosa? Él caminó 3 años y medio con el maestro. Quizá en ese caminar tuvo muchos errores, se equivocó demasiadas veces, pero sabe, nunca el Señor le dijo: aléjate de mí, vete de mí. Se lo dijo cuando estaba usado por el enemigo, pero nunca le dijo: sabes que tú no me sirves, sabes que tú me fallas demasiado, sabes que yo no sé qué hacer contigo, Pedro. El Señor nunca le dijo esas palabras. El Señor veía lo que él iba a hacer adelante. Al contrario de eso, el Señor le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado
que tu fe no falte. Y tú, dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro estaba cometiendo muchos errores. Pedro, quizá aún los mismos discípulos podrían ver, bueno, con Pedro, ¿qué hacemos? Porque aún la palabra enseña que el Señor sabía que él le iba a negar 3 veces. Pero el Señor Jesucristo va y le dice, no, yo no veo pérdida en ti, Pedro, porque veo lo que tú vas a hacer. Después le dice, yo he rogado al Padre por ti. Yo he rogado porque vas a ser zarandeado. Pero sabes una cosa, Pedro, cuando tú regreses, le dice, porque yo sé que vas a ser lastimado, pero también vas a regresar. Y cuando tú regreses, Ramán Soleve, van a hacer cosas grandes en tu vida. Cuando tú regreses ahora, dice la palabra de Dios, confirmarás a tus hermanos. Ahora vendrás con tus hermanos y le confirmarás que en medio de la prueba yo estuve contigo, que en el desierto yo caminé contigo, que cuando tenías sed yo sacié tu sed, que cuando estabas enfermo yo fui el que te sanó. Tú vas a confirmar, ahora vas a confirmar que no fue pérdida lo que estuviste conmigo, que no fue pérdida cuando caminaste, que no fue pérdida aún cuando me negaste. No fue pérdida, había un propósito. Alcance a entender que hay propósito, que quizás está en la lucha y en la prueba, en la enfermedad, en la dolencia, quizás en la necesidad, en la decadencia. Y Cristo te dice, no hay pérdida. No hay pérdida. Perdiste tu trabajo, perdiste un negocio, no hay pérdida. Hay ganancia en el Señor. Porque no alcanzamos a ver lo que Él tiene. Dios nunca va a tener algo pequeño para sus hijos, porque Él dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no sabrá darte lo que tú y yo necesitamos. Cuánto más. Ya no tome como pérdida. El enemigo se aprovecha de las situaciones porque empieza a hacer sentir que es pérdida y empezamos a descuidar. Empezamos a dejar de venir a la iglesia, empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar de buscar de Dios, porque al cabo el enemigo hace pensar que para qué. Hoy Dios te dice, si lo has dejado, vuelve a buscar. Si has dejado de estar en aquel rinconcito que preparaste para Dios, vuélvelo a hacer, porque Dios sigue ahí esperándote. Dios sigue ahí esperando que tú te acerques, porque Él no ha terminado contigo. Lo que ha empezado Él lo quiere terminar, pero es necesario que nos humillemos ante Él. Es necesario que veamos que aunque se levante como en Nehemías, que dice que Él dispuso levantar aquellos muros, hay mucho muro caído, hay muchas puertas consumidas por el fuego, hay mucho que el enemigo ha tumbado, ha derribado, pero sabe una cosa, el Señor tiene propósito para levantar y está levantando hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a caminar con el Señor para poder levantar aquellos muros caídos, para poder restaurar aquellas murallas, aquellos que el enemigo ha querido destruir. Por más de que se levante Sanbalat y Tobías, por más de que se levante el árabe, por más de que el enemigo se levante a querer destruir, Cristo está ahí. Cristo está ahí para restaurar. Cristo está ahí para levantar, porque Él tiene propósito. Con José, la vida de José nosotros la sabemos, y su padre Jacob pasó llorando años por José. Pero mientras José lloraba una muerte, una pérdida, en el cielo se estaba preparando algo grande para José cuando fue llevado preso. Cuando lo vendieron sus hermanos, había algo que se estaba preparando. A él le llevan una túnica manchada con sangre y Jacob empieza a llorar aquella pérdida. Y Jacob llora la pérdida de su hijo, la muerte de su hijo. Pero allá en Egipto, José estaba caminando al propósito de Dios. Mientras él aquí estaba llorando una pérdida, allá se estaba haciendo un gobernador de Egipto. Allá el propósito se estaba cumpliendo. Él no lo podía entender y él podía ver que había una pérdida.
porque sus ojos de Jacob lo que estaba viendo era una túnica manchada con sangre y decía la túnica de mi hijo. Pero sabe una cosa, allá José estaba prosperando y prosperando y prosperando. Muchas de las veces estamos llorando y estamos titubeando por algo que el Señor adelante ya tiene. Quizás solo falta un paso para dar y ya tiene el Señor tu victoria segura, pero estamos lloriqueando en vez de creerle a Dios, en vez de confiar en lo que Él ha hablado, en vez de acercarnos y decir: Señor, aquí estoy. Es algo tan fácil, pero nosotros los seres humanos lo hacemos tan difícil, porque Dios solo dice: hijo mío, dame tu corazón, solamente acércate a mí. Solamente está que nosotros nos acerquemos. Hay heridas en nosotros muchas de las veces, y sabe, esas heridas tienen propósito. Cuando Jesucristo murió hubieron heridas, y aún esas heridas llevaban propósito. Y aún provocaron, que dice la palabra del Señor, que esa herida en su costado hiciera que Tomás creyera. Porque cuando Tomás lo vio, le dijo: si yo no meto la mano en la herida en tu costado, yo no creeré que eres tú. Fue necesario aquella herida para que él creyera. Muchas cosas que nos han pasado son necesarias para llevarnos a donde Dios quiere llevarnos. Ya no es de detenernos, ya no es de estar titubeando. Llegan los momentos difíciles. Sí, la misma Biblia dice que hay tiempo para todo. Y habrá tiempo de llorar, y habrá tiempo del desánimo, pero hay tiempo de victoria en tu vida. Hay tiempo de darnos cuenta que mayor y poderoso es Cristo Jesús. Yo no sé lo que está aconteciendo en cada uno, porque en la intimidad yo no puedo conocerle. Cada uno de nosotros sabemos qué es la dificultad que quizás estemos pasando. ¿Cuál es el desierto? ¿Cuál es lo que nos está tribulando o está viniendo a nosotros en este momento? Pero Dios quiere hacernos ver que no hay pérdida. Porque cuando somos hijos de Dios, dice que todo obra para bien, aunque no lo podamos comprender en el momento. ¿Sabe que el día de ayer yo le decía: Señor, yo creo que yo no voy a poder predicar? Porque al igual me sentía muy enferma. Era un dolor muy fuerte que mi cuerpo tenía, y aún hoy en la mañana no podía ni ponerme de pie. Y el Señor me traía a memoria cuando comencé a predicar, y toda gloria es para Él. Estaba en mi peor momento, no estaba en mi mejor momento, una situación muy difícil para mí. Estaba peleando con el enemigo. Se había levantado horrible en mi hogar y yo estaba con aquella lucha grande. Pero yo solamente le decía y creía en la palabra que Él había dicho: cuando tú hables, voy a ser yo. Y yo con esa fe solo me iba y decía: Señor, habla tú, porque tú dijiste que tú ibas a hablar. Y yo solamente me paraba así. Ni yo misma sabía cómo predicaba, porque yo andaba en un proceso fuerte. Y el Señor me hacía recordar de aquel momento. Y me decía: no mires tu momento, solamente presta tu boca, me decía el Señor. Y yo le dije: Señor, hágase tu voluntad. Y hoy en la mañana yo no podía ni pararme, pero le dije: Señor, con tu ayuda yo iré. Y el Señor quiere enseñarnos aquí, amá, que Él está con nosotros, que por más solo que se sienta, Él está aquí. Él está aquí. Y cual sea la necesidad o el problema, Él es más grande que ese problema. Es más grande que la dificultad, es más grande que lo que estés atravesando. Es más grande que aún la misma enfermedad. Él está aquí. Y la Biblia nos enseña que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Solamente prestémonos a Él. Solamente confiemos en Él, que tu momento no es pérdida. Que tu momento, que entregarle tu vida a Cristo no va a ser una pérdida. El mundo te puede decir: amigo, pero ahora te pierdes los paris.
Amigo, pero ahora ya no puedes ir a la discoteca, ya no puedes echarte un trago. No, Cristo te dice, te di la salvación. Cuando tú vienes a mí hay salvación, hay vida eterna en Cristo Jesús. No hay pérdida. Aquellos no son amigos. Amigo es Jesucristo que te ofrece la salvación. Damos gracias a Dios por su amor y misericordia. Póngase de pie. Y dele gracias a Dios por el momento duro, por sus victorias, por lo que esté pasando en este momento. Dele gracias a Dios, porque no es pérdida, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros a través de ellos. Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros a través de la llevada al desierto.